Ok, vamos a empezar con la primera sesión de preguntas. All right, let's start with a round table. Who wants to start? Don't be shy. Don't be shy. Can I start? Yes. I need to find my glasses so I can actually read the questions. Is there anything you would like to comment? Katinka, Cecilia? En primer lugar, como una de las organizadoras, me gustaría agradecer a Marta Fara y a Nicholas Rose. Estas dos presentaciones tan interesantes como interesantes. El contraste entre ambas presentaciones prepara el debate e invita a un debate interactivo. Pero bueno, yo no voy a decir mucho porque soy parte de la mesa redonda después y después haré el cierre. Quiero escuchar preguntas del público. Here we have a question for Professor Rose. If you had the possibility to propose an alternative, what would you propose instead of neuroscience interventions? I believe you, in part, you answered this question, but it's a question from streaming. What would you propose instead of the neuroscientific interventions? If you had the chance of proposing alternatives, what would you suggest? Can you hear? Can you hear? Okay. So instead of the neuroscientific interventions, what would you suggest? What would be your proposal? Muchas gracias por la pregunta. No se trata tanto de una alternativa. Yo enmarcaría de manera diferente la pregunta. Yo reduciría el énfasis de los primeros 1000 días. Es decir, me gustaría explorar, y sé que Sebastián también ha traído a colación esta pregunta, me gustaría explorar la temporalidad de lo que pasa en los primeros años. Ahora, ¿cómo se explora, cómo se analiza esa temporalidad? Hay algunos estudios, no muchos, hay estudios que hacen un seguimiento de los niños a lo largo de su vida y que toman mediciones neurobiológicas a lo largo de la vida para poder recabar más información sobre la duración, sobre las consecuencias a largo plazo de la adversidad temprana. Si uno analiza algunas de las experiencias adversas, infelices, ¿de qué va? A ver, ¿cómo empieza todo esto? Preguntamos a adultos qué es lo que les pasó durante su infancia. Y generalmente estos recuerdos no son muy precisos. Es decir, si pudiéramos contar con estas mediciones a largo plazo, tendríamos más información fidedigna. Como ya mencioné en mi presentación, el desarrollo del cerebro de estos niños en Rumania en circunstancias muy, muy adversas. Es cierto que cuando se hicieron las tomografías a temprana edad, había anomalías, pero después estas anomalías ya dejaron de aparecer. Parte de lo que yo haría es ubicar esta investigación en los primeros años de la vida en un contexto de toda la vida. En segundo lugar,
yo me preguntaría, ¿qué tipo de intervención queremos? Si la adversidad tiene un efecto neurobiológico, el tipo de adversidad que tiende a tener un mayor efecto es la pobreza, es decir, la falta de alimento, la falta de una dieta balanceada, es decir, se tiene una dieta, pero no una dieta nutritiva porque no hay acceso a elementos nutritivos, la contaminación, lo que vemos en las favelas, en las villas miserias, vemos que la construcción, que los chicos juegan en tierras, por ejemplo, sobre residuos tóxicos y de hecho hago referencia a la investigación de mi amigo Mark Kurenberg. Es decir, yo intentaría prestar más atención a, digamos, intentaría quitar el foco en esta díada madre-hijo y analizar toda la situación a lo largo de la vida. Esto es lo que sugeriría yo. Entonces, is there a space to distal? Hello. Okay. Translate. Can you hear me? Can you hear me? Okay. Hey. So, in your suggestion, me pregunto si existe la posibilidad de tener un marcador neural en el contexto distal que nos mencionas. A ver, ¿cómo lo verbalizo? Empecemos con el trabajo que hago en el centro de investigación. Nosotros sabemos que las condiciones de adversidad social, la toxicidad, una dieta no equilibrada, un hacinamiento, inseguridad habitacional y este tipo de elementos tienen un efecto neurobiológico y podemos rastrear, podemos analizar, seguir estos efectos, pero a lo largo de la vida, no solo durante los primeros 1000 días. Tal vez no respondo a su pregunta, pero me gustaría extender, si se quiere, ampliar mi preocupación, superando los 1000 días. De hecho, me interesaría analizar desde todo, desde la vida de la madre antes de la concepción hacia el futuro, entendiendo las condiciones sociales y económicas y ver cómo esto influye en las personas que sufren la pobreza. Es decir, cómo enmarcar la investigación. Yo sería muy desconfiado a la hora de utilizar indicadores como el contexto psicosocial. A mí no me gustaría tampoco ceñirme a la evaluación del coeficiente intelectual y me gustaría también prestar atención a las diferencias individuales enormes que tienen las personas de responder a estas circunstancias adversas. ¿Por qué? Porque hay que alejarse de este determinismo. Es decir, yo enmarcaría todo desde la perspectiva de la población y me alejaría del determinismo de esta diada madre-hijo. Me parece que Catherine Sampson y Alexander Collet hicieron o están intentando hacer
y lo que funciona en la salud física. Yo siempre tomo el ejemplo del cigarrillo, pero podemos hablar de la obesidad, es decir, intervención a nivel comunitario, no individual. Porque esto es lo que funciona. Muy bien. Yo tengo una pregunta para Marta. Me gustaría comentar que estoy de acuerdo con esto. El elemento que me gustaría vincular a esto es que existe un contexto sociopolítico en donde se desarrolla la ciencia y en donde se aplica la ciencia. Hay sociedades, muchas sociedades, que han caído en la pauperización, en la precarización de grandes fragmentos de la sociedad. Argentina es uno de los casos. En 4 años hubo un aumento de hasta el 30% de la población, de la pobreza en la población. Esta es la consecuencia de una redistribución de la riqueza en donde la estadística de la pobreza se acepta, incluso se aplaude, es aplaudida por quienes apoyan esta política. Pueden imaginarse el tipo de propuestas que se dan en el marco de la supuesta del supuesto coeficiente de contexto socioeconómico y su relación con el coeficiente intelectual. Es decir, a muchos políticos les gustan estos resultados, porque parte de la política de reducir la pobreza incluye la deshumanización. Lo hemos visto en Europa. Esto no es típico, no es una prerrogativa latinoamericana, es un fenómeno mundial. Para quitar la nutrición, la salud, la educación, es necesario introducir un sistema de valor humano. Hay gente que vale menos que otra. Y este tipo de estudio que menciona el profesor Ross podría resultar muy preocupante, muy riesgoso. ¿Por qué? Porque devolvería esta humanidad. Lo que usted dice es muy importante, es una perspectiva científica. ¿Por qué? Porque hay una práctica científica, una práctica científica verdadera y sólida detrás de su argumento, pero también tiene una pertinencia política que no es un tema menor en muchos países hoy día. ¿Quiere hacer algún comentario, Nick? Sí. Me gustaría señalar el trabajo de uno de mis colegas que trabaja en mi departamento, Mauricio Bandano, que ha llevado adelante muchos estudios. Uno se llama Life Path y otro Mind Map, camino de vida y mapa mental, y que se vinculan a lo que acaba de decir Katika. Analizan las consecuencias a largo plazo de los cambios de la política pública en los primeros años de la vida. Por ejemplo, consecuencias en materia de salud mental, de cambios como las asignaciones familiares que permiten a las madres estar más con sus hijos, o beneficios sociales que no son condicionados en vez de beneficios condicionados, como por ejemplo trabajo pobre, e incluso cuestiones que pueden parecer triviales, como el hecho de que los adultos mayores tengan un pase, una sube gratis. Es decir, se analizan estas implicancias, estas consecuencias a largo plazo en la salud mental, y han encontrado consecuencias en la salud mental a largo plazo y bastante importantes, vinculadas a las políticas. Aquí podemos ver estos estudios cuantitativos de un seguimiento de 5, 10, 15,000 personas sobre los cambios significativos y de envergadura en la salud mental de los ciudadanos luego de muchos años. Y nutriéndome del estudio
estudio sobre la nutrición, los tóxicos. Yo digo que la psiquiatría tiene que ser parte de la práctica de salud pública para temas como buena dieta, financiación, buena vivienda. Todos estos elementos distales. ¿Por qué? Porque hay un efecto a largo plazo y esto va a tener un impacto en la salud mental de los individuos mucho mayor que los servicios que tratan, o los psiquiatras que tratan a individuos por cuestiones terceras. Muchas gracias. I have a question for Marta Fara. ¿Está conectada? Perfecto. Voy a hacer la pregunta en español. Perdón. La pregunta es ¿por qué se siguen utilizando los indicadores de IQ y SIS? Y si la neurociencia en sus últimos años tiene alternativas para superar vendrían a ser las barreras o las dificultades o limitaciones que tienen esos indicadores. ¿Escuchamos? Primero quiero decir que todo lo que se dijo en este escenario, yo estoy de acuerdo con todo lo que se dijo. Con lo único que no estoy de acuerdo es con el próximo paso, diciendo, bueno, no estudiemos los procesos proximales e internos. Creo que la pobreza es un problema muy serio y me estoy quedando corta. Y necesitamos todas las manos disponibles. O sea, tiene valor trabajar en este problema a diferentes niveles. Entonces, no estoy diciendo que la neurociencia sea la única alternativa para poder cambiar y mejorar algunas características del entorno o del ambiente. Hagamos todo. Yo creo que la neurociencia aporta un valor adicional. Ahora, para responder la pregunta específica, no sé si entendí mal, porque me hablaron de utilizar el coeficiente intelectual en mi investigación o las investigaciones de neurociencia que utilizan el coeficiente intelectual. Estas dos cosas no son verdad, no es así. En una de mis primeras transparencias, yo intenté ilustrar el impacto significativo o las correlaciones de la adversidad socioeconómica en la vida de un ser humano, y ahí aporté un gráfico que hablaba de los síntomas de la depresión. Estoy segura que debe haber críticos respecto de los criterios del DSM para la depresión. Pero bueno, cuando hablamos de los síntomas, me estoy refiriendo a tener una vida no tan buena como los que no tienen esos síntomas. Y ahí mostré un gráfico con el coeficiente intelectual. ¿Por qué? Porque si yo hubiera dicho o si hubiera mencionado alguna otra prueba cognitiva, probablemente la gente no la conocería. Y además, el coeficiente intelectual, aunque sea una medición problemática, cuenta con buenas propiedades psicométricas y por lo menos presenta una correlación, tal vez por razones que los expertos en psicometría creen, y se relaciona con la salud física y otras consecuencias positivas dentro de la vida de una persona. A ver, no quiero embarullarme un poco con esto, pero creo que el coeficiente intelectual ilustra las investigaciones que se venían haciendo antes de la neurociencia. Entonces, las críticas del coeficiente intelectual
no tienen los elementos necesarios para poder evaluar el programa de la neurociencia respecto del SES. Vamos a hablar ahora de este término problemático, esta sigla SES. La gente define qué es lo que significa SES. A veces es el ingreso familiar, a veces es un coeficiente del ingreso familiar con otras mediciones, y si bien pueden resultar inadecuadas para hablar de la privación, de la marginación o de la pobreza en diferentes partes del mundo, o el costo de vida en diferentes partes del mundo, ya que existen diferencias en la riqueza versus los ingresos de una familia. Aún así, siempre y cuando nosotros especifiquemos y definamos qué es lo que quiere decir SES, y vemos los estudios, en la sección de método se definen los términos y qué quiere decir SES. Y entonces resulta relevante respecto de la lucha por llevar adelante una vida digna de parte de la gente pobre. Y también tengo que mencionar que hay algunos estudios muy prometedores sobre lo que se llama transferencia incondicional de efectivo. Hay un experimento en North Carolina donde hay algunos estudios de familias que están en las cuales se realiza esta infusión de dinero en efectivo, y pueden enfrentar mejor algunos de los problemas respecto de las familias que no reciben esos fondos. Entonces, en algunos estudios se toma el SES, en otros estudios se toma el nivel educativo de los padres o el concepto de si tienen empleo, para alejarnos un poco del concepto de clase social. No hay definiciones precisas de cuestiones como si fuera física. Hacemos lo mejor que podemos para definir los términos y para poder identificar aspectos significativos de un sistema complejo, y específicamente SES tiene que ver con el nivel de ingresos, características del vecindario u otros estatus, otras maneras de medir o de definir el estatus social. Tratan de establecer una correlación, y bueno, esta es mi respuesta un poco larga a esta pregunta que me decía, bueno, ¿cómo pueden llegar a alguna conclusión usando coeficiente intelectual y SES? Bueno, primero, no uso coeficiente intelectual, y el segundo es, sea que lo llamemos SES, contexto socioeconómico, contexto de privación, etcétera. Bueno, es difícil definir los términos en ciencias sociales porque estamos hablando de constructos complejos y estamos tratando de tener diferentes enfoques. ¿Alguien le podría pasar, por favor, un micrófono de mis compañeros? Bien, Marquitos. Salió en streaming. Gracias. En inglés o en castellano, es un comentario en español. Al doctor Rossi. Le quería hacer un comentario con respecto a lo que dijo anteriormente. Me parece que decir que la neurociencia está haciendo un determinismo en los primeros años de vida o en el momento del embarazo, me parece que es un reduccionismo en sí mismo.
porque me parece que la neurociencia lo que está diciendo es que hay una importancia muy grande del medio ambiente sobre los primeros años de vida, sobre el embarazo incluso antes de la concepción, pero que hay una enorme plasticidad a posterioridad, con lo cual todo eso hay una influencia, pero se puede revertir. Entonces me parece que no se puede echarle la culpa a la neurociencia de que está diciendo que hay un determinismo. Me parece que es todo lo contrario, que se está tratando de demostrar que hay una influencia importante y que hay que trabajar sobre esa influencia y que hay una enorme plasticidad a lo largo de los años hasta la adolescencia para poder revertirlo. Entonces me parece que no podemos estar haciendo ese comentario en contra de la neurociencia. Esto es lo que a mí me parece como que no es un buen mensaje. Este es el comentario que quería hacer. Y con respecto al otro comentario que usted dijo, respecto a los trabajos que se han hecho a lo largo de la vida, hay una serie de trabajos, tal vez usted conozca, hay muchísimos trabajos hechos, capaz que conoce los trabajos de la doctora King en Canadá, que trabajó sobre un desastre natural que ocurrió en Canadá en los años 80 y siguió a esos hijos de esas mamás embarazadas en ese momento hasta la adolescencia, para demostrar los cambios que tuvieron incluso epigenéticos esos niños en la adolescencia y bueno, otra serie de cambios cognitivos, etc. O sea que estos estudios están hechos, hay un montón, hay muchos más hechos. Pero por supuesto, con la idea de que si se interviene, esto puede revertirse. O sea que no hay un determinismo en ese punto. Ese comentario quería hacer. Muchas gracias. Thank you, yes. Muchas gracias. Sí, por supuesto yo estoy consciente de que Marta y Sebastián han subrayado en su trabajo la importancia de la plasticidad. Y por supuesto estoy de acuerdo con eso. Yo quiero rebobinar un poquito y decir dos cosas. Uno es algo que siempre me impresiona. En diferentes momentos de mi vida yo hablé con niños criados en situaciones de enorme adversidad y la forma en que la gente puede vivir en circunstancias muy adversas y salir adelante y ser capaces de todo tipo de tomar todo tipo de decisiones es posible, por supuesto. En otro contexto yo estaba leyendo un muy buen análisis etnográfico de niños en Brasil que piden dinero en la calle y tienen una vida muy complicada que les exige hacer cuentas todo el tiempo para ver cuánto dinero obtienen, etcétera. Son niños muy pequeños de entre 6 y 9 años que están ante circunstancias muy adversas y tienen habilidades que tal vez no se captan si se les da una prueba de coeficiente intelectual. Entonces, una de mis preocupaciones no es tanto con las pruebas psicométricas, pero porque se enfocan en lo que las personas no pueden hacer en lugar de ver cómo hacen las madres que tienen un marido alcohólico para sacar adelante a sus chicos en condiciones de adversidad. Y hay muchas cosas que ellos sí pueden hacer a lo largo de su vida. Entonces, eso es una reflexión que me surge respecto de estas cuestiones. Yo quisiera también ver mucho más trabajo riguroso que estudie lo que llamamos plasticidad, porque mucho de lo que decimos respecto de plasticidad son trabajos muy optimistas que tienden a sobresimplificar y ver cómo
Por ejemplo, ver cómo se afecta el microbioma y se está simplificando demasiado las cuestiones. Y sabemos muy poco de la manera en que las diferentes funciones se desarrollan a lo largo de la vida de un individuo. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando tomamos este tipo de generalizaciones. No es una buena respuesta a tu pregunta, me disculpo. Well, just so that we can dialogue. A ver, para tener un diálogo voy a hablar en inglés. Voy a decir dos cosas que tienen que ver con una visión más general y política, que ya se mencionó en parte. Yo estoy de acuerdo, tenemos que estar de acuerdo en que la plasticidad se reduce a medida que avanza la vida. Y hay algunos trabajos muy polémicos que estudian mamíferos o estudian roedores. Y después, hace 3 años, Arturo Álvarez Huila sacó un paper que mostraba que esto podía no ser verdad y que había algunos adolescentes en donde se veía una reducción de la neurogénesis. En realidad no sabemos bien hasta cuándo se extiende la plasticidad, para qué sirve en el cerebro. Lo vemos como un campo muy específico y muy reducido en el hipocampo, pero no sabemos exactamente para qué sirve ni cuánto se extiende. Yo creo que tendríamos que hablar de esnaptogénesis, porque tenemos plasticidad toda la vida en ese aspecto, aunque se reduce con el tiempo. Y el estado que nos recupera la sinapsis es el sueño. Cuando hay restricciones al sueño, ahí es donde hay problemas con la sinapsis. Creo también, por otro lado, que hay un exceso de hablar de la neurogénesis, porque todo el mundo usa la neurogénesis para explicar cualquier cosa sin tener evidencias reales. Así que hay un poco de razón en ese aspecto. La mayoría estamos de acuerdo con las críticas también. Y ahora llego al segundo punto que quería mencionar. Todo el debate que tenemos está muy hacia la izquierda. Yo vengo de Brasil, donde tenemos un psicópata en el gobierno. No toma en cuenta la pobreza para nada. Hace 2 días la policía de Sao Paulo entró en un barrio muy pobre y mató a 9 personas, 9 adolescentes a las 2 de la mañana. Entraron. Entonces, dado este contexto, nuestro debate resulta un tanto abstracto. Yo estoy muy convencido de que estudiar la neurociencia de la pobreza surge de una perspectiva que trata de mitigar la pobreza, o donde hay una preocupación respecto de la pobreza, un punto que nos tiene que llamar la atención. Entonces, en realidad yo desearía que este debate fuera el estado del arte del debate en el mundo, pero estamos muy lejos de eso. Nosotros estamos en una guerra de clases, en donde los ricos están librando la batalla contra el resto de la sociedad en Brasil, y mi sentido de la urgencia tiene que ver con reenfocar a la sociedad para que preste atención a lo que de verdad importa, en lugar de estar debatiendo con los fascistas. Las exposiciones que hoy tuvimos me parece que ejemplifican muy bien una voluntad de colaboración científica y que reúne necesariamente gente que tiene backgrounds distintos, formaciones distintas, que concibe la investigación y la intervención de maneras distintas, pero que muestran aquí una voluntad de colaborar. Sin embargo, la temática es tan
transcientífica en alguna medida, que hace inevitable tomar otras dimensiones políticas, éticas, que no están siempre al lado del debate respecto de lo científico. Aquí lo que haga un neurocientífico o un científico social alrededor de la pobreza está en una luz pública, sujeto a un escrutinio por parte de políticos, por parte de un público general, que también estaba en un comentario en el break con una colega, decía, pega mucho en el público la investigación sobre el cerebro, la idea, no sé, de que la drogadicción es un problema de nuestro tiempo y que el neurocientífico puede decir algo, que hace que todos estos problemas tengan una fuerza distinta, donde yo diría, ¿qué comentarios tienen respecto de una sociedad que está también tan proclive a entender de una manera muy simplista los resultados científicos que quizá en otro momento o para otros temas quedan más escondidos en la privacidad de un laboratorio o de una universidad? Se lo puedo preguntar a Sebastián. Muchas gracias. No. Turn off the air conditioning. Hay un viento helado acá. Es para que no hables, Katinka. Me perdí, mira, me hicieron perder la pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? La pregunta es, ¿cómo ves que es la influencia de un público que está tan atento o que es tan sensible a lo que se diga en algún ambiente que es más científico o universitario o académico, porque precisamente estos temas son de interés público, porque este no es un tema solo de una disciplina o de varias disciplinas, sino de, claro, ¿cómo ves ese cuidado que hay que tener precisamente en la interpretación de los resultados, en la comunicación? En mi opinión, yo pertenezco al campo de los estudios neurocientíficos de la pobreza y vengo haciendo creo que hay una diferencia, voy a retomar a lo que dijo Siddhartha, hay una diferencia entre estar en Latinoamérica o en otros países del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en cualquier otro país del mundo donde estos temas se investigan. Por supuesto que ser latinoamericano me conecta mucho más directamente con los problemas de la pobreza como se expresan en mi territorio y en nuestros territorios. Entonces, nosotros sí tenemos una preocupación mayor por tratar de llevar la construcción de nuestro conocimiento en el ámbito académico. Después paso al otro. Tenemos una preocupación de llevar nuestra construcción de conocimiento a un lugar en donde podamos pensar ecológicamente, donde podamos pensar en términos de ciclo de la vida y donde podamos pensar en las barreras estructurales que hacen que las personas sean pobres. ¿Sí? La pérdida de derechos, la pérdida de oportunidades. En ese contexto nosotros creemos que hay un lugar para la neurociencia para sumar conocimiento que podría eventualmente ser útil complementariamente con otras cuestiones políticas que hay que co-construir con otros sectores y con otras disciplinas. La dificultad para hacer eso es enorme, porque portar el prefijo neuro, por estos excesos que hemos tenido, no solamente al interior de la neurociencia, porque hay muchos colegas que, digamos, en español decimos se ceban, no sé cuál va a ser la traducción, es como que tienen el sistema dopaminérgico totalmente encendido con el prefijo neuro, y hay todo un trabajo interno en este campo con muchas tensiones internas que nos dificultan. Dos cosas nos dificultan. Tratar de imponer, es decir, primero, hacer un experimento que incorpore variables ecológicas a distintos niveles de la organización en Latinoamérica es muy complejo, porque eso implica un esfuerzo de inversión de muchos sectores que es muy difícil de hacerlo, sobre todo en periodos como los 4 años a los que hacía referencia Katinka, en los últimos 4 años. Eso por un lado. Es difícil hacer esa investigación para tratar de llevar lo proximal a lo distal y ver cuál es su interacción y cómo interactúan entre sí. Es muy complejo. Yo mencioné que se requieren modelos analíticos que nos alejen de la linealidad, que es otro de los problemas que estamos preocupados. Ahora, estas preocupaciones las compartimos con colegas que hacen neurociencia y pobreza. Los discutimos. Este año con Marta Fara organizamos en el Centro de Neurociencia y Sociedad un encuentro para discutir el valor global de la evidencia.
Es decir, hay una discusión interna que se está abriendo más allá de cualquier tipo de reduccionismo. También hay una imposición de los sistemas científicos que no nos permiten expandirnos para poder responder ciertas preguntas. El sistema científico y sus formas de invertir y de cómo tenemos acceso a eso también tienen que ser parte de esta discusión, porque no son muy interdisciplinarios, que digamos, ¿sí? Ahora, después está el otro problema, los que usan esa evidencia. Y los que usan esa evidencia, obviamente hay una responsabilidad directa nuestra, porque en la medida en que no podemos generar un conocimiento integrado, ecológico, lo que podemos ir diciendo va a estar contaminado, sesgado por esa falta. Eso no significa que seamos necesariamente reduccionistas, muchas veces hacemos lo que podemos, porque consideramos que el nivel neural es importante tenerlo en cuenta en esta problemática, sobre todo por lo que mencionaba antes. Yo estoy de acuerdo con algunos de los aspectos que Nick discutía sobre el problema del estrés tóxico, que es una metáfora, no es un concepto que viene del conocimiento científico, pero aún así la adversidad genera esos mecanismos y nosotros creemos que se está invirtiendo mucho dinero en las barreras estructurales ya con las políticas de educación, de salud, como estén, mal o bien, y que es en esos lugares en donde podemos llegar a brindar un diálogo. Eso lo creemos nosotros. En la comunicación con otros sectores que se ocupan de la comunicación social de esto, pasan un montón de cosas. Por un lado tenemos, que son los que llamamos los antineuro, los que no son entusiastas. Entonces, ahí es muy difícil el diálogo. Yo creo que tenemos que construir una comunicación. Nosotros no somos expertos en comunicación social. Cuando nos enfrentamos, dialogamos con un comunicador, el comunicador banaliza lo que nosotros consideramos que no hay que banalizar, o por lo menos es nuestra crítica, por ahí no lo está banalizando. Entonces, necesitamos trabajar en la comunicación y necesitamos trabajar en el diálogo con los políticos que también utilizan este tipo de evidencia de una manera totalmente oportunística y circunstancial. Entonces, no sé si te contesté la pregunta. Sí. Bueno, me alegro. Ojalá que sigan otras, sí. Tenemos 2 preguntas ahí. We have 2 questions. No se está escuchando. Buenos días. Quisiera hacer una pregunta. Yo tengo una perspectiva diferente, soy antropóloga y hice muchas etnografías en contextos de pobreza en Gran Buenos Aires, en otros países. Yo vine por el título y me parece que es muy interesante escuchar estos debates y agradezco a todas las presentaciones. Y quisiera solamente hacer una pregunta, un breve comentario y una pregunta que surge de una alarma, más que de otras cuestiones, es si nos podemos preguntar un poco, tanto la antropología, porque yo no me pongo en el lugar del saber de la antropología, con las desigualdades crecientes que están generándose hace muchas décadas y cada vez más a nivel global, a nivel local, con distintas... hay cierto sesgo de los estudios que se vienen reproduciendo en el ámbito académico como si fueran neutrales y después se bajan a la política, es decir, como si fueran dos instancias. Y me parece que eso es complicado de entender como 2 pasos. Es decir, primero por los medios de comunicación que se ha mostrado muy interesante, todas las... cómo se difunde, pero principalmente porque el impacto de los discursos es directo, que es un poco lo que preguntó la anterior pregunta. Básicamente es esto lo que yo quisiera comentar. Hay, por ejemplo, yo he trabajado sobre uso de drogas en población marginalizada, y el discurso, básicamente, en épocas de la post-crisis del 2001-2002, de que el Paco mata porque destruye el cerebro, es parte, ya ni siquiera es una política, no llegamos a una política, llega de un modo en los barrios tan realista que no se sabe, es parte de un ensamble muy complejo de políticas, pobreza, y discursos que andan circulando en las cuales no se sabe qué podría tener relación con el alto nivel de suicidio que hubo
en esos contextos. Entonces, a esa disociación entre discursos y producción de conocimiento y políticas es complicado. Y básicamente la pregunta es también si no podemos pensar que posiblemente no es que es muy complejo y hay que simplificar en la bajada de la sociedad, sino que los contextos de la pobreza de vida y de los sujetos y que son, como decía el profesor Rose, mucho más complejos de lo que nuestros modelos pueden absorber, no vienen a confrontar, digamos, por otro lado, esta cuestión de que por ahí son muy simples los modelos neurocientíficos para poder capturar eso. Porque en realidad la no linealidad, la mayoría de los gráficos que estábamos viendo eran todos gráficos que mostraban líneas entre uno y otro. No sé qué puede, más allá de la discusión que es re importante en relación a las condiciones de vida, hay otra cuestión de cómo eso puede aportar, digamos, esos modelos que tienen dos variables, que se simplifican, que no entiendo cómo eso puede llegar a una política que puede, esa es la pregunta, ¿no? Puede mejorar las condiciones de vida, ¿no? Básicamente. Gracias. No, gracias por tu pregunta. Marta, ¿quieres comentar al respecto? Yo puedo comentar al respecto. Se me perdió Marta. ¿Cómo? Sí, estoy acá. ¿Me escuchan? ¿Quieres hacer algún comentario? Desde la perspectiva estadounidense, si se quiere. Sí. ¿Me escuchan, no? Muy brevemente, muy sucintamente me gustaría decir que entiendo y veo este comentario como un ejemplo de lo que dijimos ya. Hay injusticia estructural, hay problemas estructurales, hay características que son generadoras de pobreza. Y nosotros estudiamos estos fenómenos. Puede parecer discurso bizantino, puede parecer discurso inútil. La intérprete se disculpa, pero el sonido es realmente muy deficiente y no se puede entender el mensaje. Vamos a ver si se puede mejorar algo arriba. Sacar la imagen, por ejemplo. No video, only voice. Okay. ¿Cómo? Yes. Can you turn let me off your try camera? that. Yes. Let me wave while you Yes. can see me. Yeah. But continue, please, or if you can resume. Okay. Thank you. Is that better sound Yes, quality? that is better. ¿Está mejor? Ya seré. Oh, Yeah. great. Bueno, permítanme concluir diciendo muchísimas gracias, agradeciendo a los organizadores de este encuentro, a todos los participantes. Fue un placer pasar esta mañana con ustedes. Nicolás, muchas gracias. Voy a pensar en todo lo que dijiste y espero que podamos hablar en tete-a-tete en el futuro.
Esta sensación de que las causas del sufrimiento y de la pobreza están enraizadas en circunstancias sociales injustas, en circunstancias sociopolítico-físicas, evidentemente es cierta, es verdadera. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Es necesario entender estos daños y buscar vías de mejorar la condición de los más vulnerables a partir de entender, a partir de la comprensión de estos estudios distales? ¿O vale la pena tal vez pensar en que algunos se concentren en los estudios distales y otros en las consecuencias a corto plazo y en la psicología interna e individual y en el cerebro? Este es un problema importante. Necesitamos mucha ayuda, muchos interesados, muchas partes involucradas. Y todas las perspectivas valen. Y me parece que valen en paralelo. Algunos de los comentarios de Nicolás se vinculaban a los determinantes sociales, a la salud pública. Esta es una posición menos extrema que la de confinar nuestro trabajo a estos rastreadores distales, si se quiere, este seguimiento distal. Yo pienso que trabajar con explicaciones de diferentes niveles, con perspectivas diferentes, enriquece el debate, enriquece la interacción. Y con esto concluyo. Yo estoy segura de que no están de acuerdo con todo lo que con lo que dije. Espero estén de acuerdo con algo de lo que yo dije. De todos modos, fue muy interesante escucarlos. Muchas gracias. Me tengo que ir. Me tengo que ir a trabajar, hace mucho frío acá en Filadelfia. Gracias. Make a little comment to the. Yes, of course. ¿Puedo hacer un comentario? En primer lugar, hemos visto en los países desarrollados una serie de políticas que han sido negativas, nocivas. La cantidad de niños que viven en viviendas en donde ambos padres trabajan, pero que siguen siendo pobres, es enorme. Estamos hablando de 4 o 5 millones de chicos en donde los padres trabajan, ambos padres trabajan y siguen viviendo bajo el umbral de pobreza. ¿Por qué? Por los salarios precarios, por la economía precaria, por la precarización de los puestos de trabajo. Uno no puede evitar el abordaje de las consecuencias neurobiológicas y de las consecuencias en la neurobiología de este impacto, este entorno social. Respecto a del comentario de nuestra colega antropóloga, yo trabajo mucho con antropólogos. Trabajamos con familias, con antropólogos con familias en las favelas. Y repito, la lucha permanente y los recursos a los que las personas recurren en una adversidad extrema es enorme. Yo cada vez estoy más convencido de que vale la pena explorar un enfoque más ecológico
en todo el sentido de la palabra, para comprender esta situación de personas que viven en la adversidad y cómo logran encontrar vías de salida. Uno de los elementos que yo quiero señalar sobre neurociencia y pobreza. Los niños en situaciones adversas saben perfectamente en la edad temprana qué es lo que se espera de ellos, qué es lo que se espera de su reacción. Es decir, niños de 3 años, de 5 años que saben de qué se trata el mundo y saben cuál es su posición en el mundo. Y si estos chicos empiezan creyendo que no hay salida porque hay un predeterminismo biológico, entonces las consecuencias van a ser muy, muy nocivas y negativas. Yo soy un antihumanista teórico, un teórico del antihumanismo, perdón. Me parece que este sector que estudiamos es un sector que tiene una riqueza enorme en cuanto a la comprensión del mundo. Y si no podemos abordar formas más ecológicas para comprender la relación entre los padres, entre los cuidadores, entre los niños, es decir, la comunidad en sí, no vamos a lograr los resultados que buscamos. Tenemos que dejar de lado estos métodos reduccionistas. Si no prestamos atención, terminamos en métodos que son metafísicamente reduccionistas. Y esto no va a funcionar en el mundo real. Yo estoy de acuerdo con el reduccionismo y la claridad en el laboratorio, pero también siento que hay que reconocer que el mundo no se puede reducir y que pasar del laboratorio al mundo real ha demostrado ser muy difícil. ¿Es posible hacer neurociencia en el mundo real? No lo sé, pero si no lo hacemos, si no lo intentamos, si no intentamos trabajar en el terreno, vamos a terminar entre tomografías y laboratorios y nos vamos a perder lo más importante de esto, cómo hacen las personas en situaciones más adversas para sobrevivir. Dos preguntas. Yo quiero comentar a tu pregunta y después nos tenemos que ir al almuerzo que nos están esperando desde ahora. Y vuelvan con sus preguntas a la hora de que seguimos discutiendo después de la mesa redonda, ¿sí? ¿Puede ser? ¿No hay problema, Mario? Yo quiero comentar. Sí, hay problema. Sí. ¿Se tienen que ir ustedes? Posiblemente, bueno, pero como tiene que ver con lo que se está diciendo. Eso. Dale. Simple. Mario Maceo del Observatorio Social. ¿No será el momento en que la ciencia y la neurociencia tenga el deber de interpelar al sector privado y al Estado acerca de la desigualdad que ha sido creciente en los últimos 100 años y que está produciendo cada vez más los efectos nocivos de la pobreza? Yo lo que entiendo es que hay muchas disciplinas científicas que lo vienen haciendo hace rato, sobre todo en las ciencias sociales. En la neurociencia, y conecto con la respuesta, primero, en un campo emergente, como el de la neurociencia y la pobreza, los estudios neurocientíficos de la pobreza, en un campo emergente, muy reciente, en donde nos dedicamos al análisis de factores individuales, es muy difícil poder hacer un diálogo con la política del estilo de lo que vos estás describiendo en tu contexto de trabajo post-2001, o en cualquiera de los que estamos viviendo hoy en día. O sea, hay limitaciones fuertísimas. El motivo por el cual ocurre ese diálogo con la neurociencia es en parte responsable de los neurocientíficos y en parte responsable por los fenómenos, por la pregunta que hacía Cecilia, que después lo podemos retomar. Ahora, también hace referencia a la necesidad de discutir algo que propuse en la introducción, y es ¿qué modelo de desarrollo humano estamos proponiendo? Porque por ahí un modelo que te explica un fenómeno lineal. Precisamente en una de las diapositivas que mostró Farah había un fenómeno logarítmico que no era lineal, pero no importa, después si querés lo discutimos. Y eso es información muy importante porque depende el criterio de pobreza que utilices, es distinta a la relación que encontrás en la variable correlacionada de superficie neural en este caso. O sea que no es tanto que haya todo lineal,
pero sí tenemos que avanzar en eso. Es decir, en un campo emergente dedicado a lo individual, con una concepción del desarrollo individualista, tu pregunta es fundamental. Ahora, no todos los que trabajamos en el área tenemos esa concepción del desarrollo humano y mucho más cerca de lo que propone Nick, nosotros pensamos que hay que ir por un modelo de desarrollo humano ecológico, que es una palabra que nos llevaría un año a discutir en este contexto, pero no importa, en donde tengamos en cuenta que para cada individuo y para cada población hay interfaces que hay que tomar en cuenta, desde lo individual hasta lo gregario. En ese contexto holístico, global, integrado, con un cronosistema, con un sistema de tiempos adecuado de análisis de distintas series temporales, para ver trayectorias de distinto tipo en distintos aspectos de la vida cotidiana de un niño, una familia o de un grupo social o una comunidad, todavía lo estamos construyendo. De hecho, no hay acuerdo entre disciplinas para llevar adelante ese programa científico, y mucho menos en Latinoamérica. Y el otro punto de tu pregunta es, que lamentablemente se fue Marta, pero lo tenemos a Nick, es cuánta de la disparidad que vimos hoy entre las dos presentaciones se debe precisamente a que estamos en dos lugares distintos del Océano Atlántico. En Estados Unidos la intervención es históricamente política, compensatoria, porque no se cuestiona lo que vos estás diciendo ni lo que vos estás diciendo. Es decir, hay poco cuestionamiento, sí. Con Katinka ayer hablábamos del problema que representa la indiferencia de la academia frente a la desgracia del sufrimiento de millones de personas y de la ruptura de la violación de derechos por todos lados. Ahora, la ciencia, como decía Nick, la educación no compensa, la neurociencia tampoco. Es decir, humildemente, algunos de nosotros, fuera de esos dos bordes, de Inglaterra y de Estados Unidos, porque tratamos de construir desde otro lugar, y hay mucha diversidad. Y es complejo, pero lo podemos seguir discutiendo más adelante, ¿sí? ¿Les parece ir a comer ahora? ¿Está bien, Cecilia? Sí, está bien. Bárbaro. Estoy de acuerdo.